¿Alguna vez te has preguntado cuál es la característica del país ideal? Pudiéramos nombrar muchas, sin embargo, ¿por qué no hablamos de la característica más importante y no obstante más menospreciada en México? La educación. La educación se sigue considerando un gasto en lugar de considerarse una inversión para el futuro del país. La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier economía. Generalmente se conoce que los países que más invierten en educación suelen ser países más desarrollados, ya que cuanto mayor es el conocimiento, más competitiva suele ser su economía. ¿Sabías que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que menos invierte por estudiante? Hasta le dicen el país más tacaño de la OCDE. El gasto per cápita en instituciones educativas en el promedio de los países de la OCDE es de $34,297, mientras que en México es de $14,173, lo que equivale a decir que en México el gasto per cápita es del 41% respecto al promedio de la OCDE. Por lo tanto, mientras que Estados Unidos invierte $15,171 por alumno, México solo invierte $2,993 por estudiante. ¿Sabías que acceder a la educación superior aún es un reto? Pues solo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios y que 65% de los adultos carece de educación secundaria. Si piensas que son muchos datos, espera, que hay más. En México, el gasto en educación en los últimos años ha rondado entre el 6.5 y el 6.9% del PIB. Sin embargo, el gasto público en educación está por debajo del 5%. Menor de lo recomendado por la UNESCO e incluso por lo establecido en la Ley General de Educación, la cual establece un 8%. ¿Sabías que de la inversión total en México, el 56% va para educación básica, el 12% para educación media superior, un 23% para educación superior y tan solo el 0.7% para educación con adultos? ¿Y te has preguntado cómo es la inversión en educación en otros países? De acuerdo con el informe más reciente del Banco Mundial, Cuba es el país que más porcentaje de su PIB destina a los temas relacionados con educación, con una inversión del 12.9% de su PIB. Y lejos de ellos está México, con una inversión estimada del 5.1%. En Suiza, el 88% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. Y por lo tanto, más del 80% de las personas de entre 15 y 64 años en Suiza tienen un empleo bien remunerado. Pero no solo eso, sino que gracias a esto también se encuentra en el top 10 de los países más innovadores de todo el mundo, según el Índice Mundial de Innovación 2019. Como consecuencia de la falta de inversión de recursos para la educación en México, su desarrollo se ha visto muy rezagado. Mientras que en otros países la educación se ve como algo básico y un derecho, aquí en México muchas personas lo siguen viendo como un privilegio. Esto no puede seguir así. No puede haber un desarrollo como país si no hay una inversión en la educación. Si México está reprobado en innovación, su principal causa es la falta de apoyo educativo. A lo largo de los años, se ha vuelto demasiado común la fuga de cerebros, la falta de interés sin capacidad de crecimiento. Todo esto debido a que el mexicano no cree en el mexicano. Como sociedad, tenemos que atacar un problema desde sus raíces. No puedes erradicar el narcotráfico, la corrupción, la ignorancia, la violencia, el machismo o la pobreza de la noche a la mañana. Se tienen que atacar las raíces y cualquier conflicto. Pero todo empieza por la falta de apoyo y crecimiento en educación. Y eso sí lo podemos atacar. Entonces, te pregunto a ti, ¿quieres seguir en un país así? Porque yo no. Quiero un país que dé todo por educar a su población, que invierta y no gaste, que se preocupe por incrementar la cantidad de Producto Interno Bruto destinado a la educación, que deje de ser el país tacaño.